¿Qué tal? Muy buenos días, audiencia de nuestro programa Sanamente. Agradecemos nuevamente hoy al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones que auspicia este espacio. Hoy continuamos con inteligencia emocional. Hoy vamos a hablar de, nuestro tema va a ser la tristeza. Es un tema que quizás está muy estigmatizado últimamente, porque como ustedes saben, estamos en una sociedad donde uno entra en internet y alegría, uno va a buscar temas alegría, y pareciera que los famosos doramas, los dramas románticos, algunas personas nomás van viendo porque en los dramas generalmente ocurren momentos tristes. Pero como estamos diciendo, cada emoción cumple una función adaptativa. Y hoy cuando tocamos la tristeza vamos a ir viendo quizás muchos matices que no conocíamos y quizás reforzando conocimientos que ya teníamos. Le mandamos un fuerte abrazo y saludo antes de entrar en el tema a la licenciada Jadichi Ayala. Ya está de reposo el día de hoy. Así que vamos a estar en el programa ustedes y yo compartiendo. Muy bien. Entonces estamos hablando de la emoción de la tristeza. Como nosotros habíamos hablado, en la actualidad se acepta que las emociones se originan en el sistema límbico y que estos estados complejos tienen tres componentes, habíamos dicho, que son fisiológicos, cognitivos y conductuales. Esos cambios, la parte fisiológica, es la primera reacción que tiene el cuerpo frente a ese estímulo que se encuentra afuera. Entonces ese estímulo genera una reacción que es involuntaria. ¿Qué quiere decir involuntario? Que es algo que yo no estoy controlando. La respiración aumenta, es un ejemplo, cambios de nivel hormonal. Cuando hablamos de la ira, hablamos que uno sentía eso que se sube. Y en la parte cognitiva, la información es procesada a nivel consciente e inconsistente. Influye en unas perspectivas subjetivas. Claro, como es algo repentino, se dispara, entonces yo empiezo a tomar conciencia, entonces todavía no tiene una cierta consistencia hasta que voy analizando más concretamente. Y después, en la parte conductual, provoca un cambio en el comportamiento, los gestos de la cara, el movimiento del cuerpo. Así que usted, si alguna vez, por una emoción diferente que es el amor, se sonrojó al ver a alguien, y así es algo conductual, enrojecimiento del rostro. La emoción de la tristeza, si ustedes lo toman en cuenta, la función adaptativa que cumple es muy importante. La tristeza como emoción ha sido recibida quizá con muy poca atención en el área de la psicología, aunque sí su difusión más conocida es la depresión. Es una palabra muy usada, él está depre, ella está depre. La depresión es un término mucho más quizá difundido a nivel psicológico que la tristeza con su definición. El proceso de valoración puede estar asociado al fracaso de una meta valiosa, actual o posible, pero especialmente está asociado a la pérdida de una persona o objeto. La pérdida de un ser querido es el prototipo de esta emoción, aunque para que se desencadene la tristeza, la pérdida no tiene por qué ser irreversible o permanente. Como habíamos hablado en los programas anteriores, la expectativa juega un rol fundamental en muchas de las cuestiones con respecto a las emociones de lo que yo siento en forma negativa. Cuando yo tengo una expectativa quizá muy alta, una expectativa que no es muy real, lo que quiere ocurrir es que cuando yo no alcanzo eso, me abate la tristeza. Y que puede ir aumentando y llegar a la depresión, ¿verdad? Depende qué ideas yo tengo en la mente de lo que yo podría hacer. Si usted alguna vez como yo practicó algún deporte, usted sabe que el deporte es una cuestión donde mucha gente se inspira, quiere ser gran jugador en la cancha, quiere ser Messi, quiere ser Ronaldo Nazario da Lima, quiere ser cualquier jugador que sobresale, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, pero esos son jugadores que llevaron horas, días de sacrificio, entrenamiento, que es la parte que uno no ve, porque generalmente uno lo que ve es el partido. Entonces cuando va al juego y ve el evento, ve lo fácil que parecen los movimientos que esa persona hace. Entonces, ¿qué ocurre? Yo pienso que es algo fácil y digo, yo quiero ser como él, pero si yo no me levanto a la hora que se levantan ellos, no hago la dieta que hacen ellos, no llevo los cuidados que tengo que hacer, yo particularmente admiro bastante a Cristiano Ronaldo, no voy a llegar a generar el mismo nivel de desarrollo profesional y puede que no llegue a practicar en primera. Entonces esa ilusión que yo tenía se convierte en una tristeza.
¿Y qué ocurre ahí? Cuando yo esa tristeza pienso que es algo absoluto que va a transformar el futuro, puede llegar a ser una depresión más adelante, ¿verdad? O un trauma, no haber podido llegar a jugar. Entonces vemos que la expectativa juega un papel fundamental en lo que sería mi construcción de mi realidad. Entonces siempre es bueno tener una expectativa que yo vaya analizando. También puede experimentarse cuando la pérdida es sufrida por alguien próximo. La experiencia subjetiva que genera son sentimientos de desánimo, melancolía, desaliento y pérdida de energía. La atención se focaliza en el ámbito interno. La aflicción y la pena dan lugar a estados de desconsuelo, pesimismo y desesperación con sentimientos de autocompasión. Los estímulos desencadenantes vienen matizados por factores sociales, culturales y religiosos. Hay una famosa fábula que es la memoria de elefante, que dice que al elefante se le encadenó con fuertes cadenas cuando es pequeño. Entonces cuando el elefante uno lo ve al mastodonte que representa en la vida real, uno ve que su cadena cada vez ya es una cuerda, a veces es un hilo, porque en su mente se quedó que él no puede. Del mismo modo la tristeza aflora en nuestra mente y a veces pensamos que definitivamente vamos a ser nosotros tristes, siempre, que nunca va a haber felicidad. Y nosotros lo que tenemos que siempre procurar entender y analizar es que las situaciones son momentos en la vida. Hoy va a pasar, mañana llegará, pero vamos a ir avanzando en ese concepto. Pero lo que tenemos que recordar es que el aquí y ahora es el momento donde yo tengo una situación que es temporal, porque la vida continúa hacia adelante, pase lo que pase. Y entonces eso nos obliga, cuando llegamos a una etapa de madurez, a entender que tenemos que comprender que las cosas se viven un día a la vez, un momento a la vez. Así que ese es algo importante para tener en cuenta lo que vamos a entrar en este tema, que es la tristeza. No es recomendable, si yo conozco personas que tienden a estar, o que les suelo ver en situaciones tristes, ofrecerle la lectura de libros o películas donde el contenido es, vamos a decir, desanimante. Hay muchas películas hoy día que son bastante trágicas en el sentido, si yo sé que la persona se está separando, sus padres, yo no le voy a hacer ver una película donde se separen y nunca más se hablan, a eso me refiero. O si yo veo que es una persona que la tristeza le embarga mucho, yo no le voy a estar leyendo uno de estos filósofos pesimistas en sus libros. Siempre hay que tener en cuenta que si yo quiero ayudar a alguien, lo primero que tengo que hacer es, más que hablarle, acompañarle y generar un entorno que a él le ayude también ir teniendo estímulos diferentes. Hemos visto con las emociones que los estímulos generan disparos. Entonces cuando yo tengo un disparo, que en este caso es un estímulo, que es la tristeza, su contraparte es la alegría. Entonces a veces la gente, para estar alegre, cuenta chistes. Y no todo es contar chistes, sino que puedo llevarle a un lugar bueno para ver, puedo llevarle a un lugar a escuchar el testimonio de gente que superó obstáculos y siguió adelante. Pero vamos a ir siguiendo adelante para entrar más en ese tema. La estructura temporal de la tristeza puede ubicarse en el pasado, presente o futuro. Muy bien. Hay gente que, como estamos hablando recién, al mencionar la memoria del elefante, que hechos del pasado los mantiene presentes en su mente. Entonces su presente está en el pasado. Su mente mira atrás. Y hay otras personas que la circunstancia que se está dando en el momento presente lo lleva hacia el futuro. Generalmente esto se hace cuando una persona está triste porque siente que está en escasez material, comida, dinero, ropa, que no tiene eso que anhela, allá entre la expectativa, y como ustedes ven, lo transporta hacia el futuro. Siempre más adelante va a ser así. Entonces, ¿qué pasa? Él ya está viviendo emociones de algo que no ocurre porque todavía no llegó el futuro. Entonces ahí nos damos cuenta y reforzamos que el presente es el momento donde yo estoy consciente, donde yo estoy viviendo. Entonces vemos que mirar hacia atrás para cargar tristeza o llevar la tristeza hacia adelante me generan emociones de desgano, emociones de apatía y no ayuda en nada que yo pueda ir avanzando en mis proyectos.
Es más, puedo estar tan triste que ni tenga proyectos. Por eso hay buenos talleres que se suelen hacer que son sobre las metas de la vida. Entonces yo me voy y veo, otros le llaman propósito de vida, donde yo agarro y afirmo y me pongo objetivos. Por eso estos objetivos, estas expectativas que yo voy a crear, siempre tengo que ponerlas en forma alcanzable, en el sentido que sean con objetivos graduales, que estén empezando de lo que está a mi alcance hasta donde yo quiero llegar. Yo les hablé, por ejemplo, al inicio sobre lo que era practicar deporte. Bueno, si yo quiero ser jugador de fútbol, ¿cómo empieza el niño? El niño empieza haciendo un poco de ejercicio en la casa, chuta la pelota, practica dominio del balón, y a medida que crece va haciendo cada vez más trabajo físico y va ensayando más el dominio del balón hasta ganar las habilidades. Y es lo mismo en todo lo que uno hace. Hay que procurar en el presente ponerse esos procesos que van haciendo que yo pueda dominar y manejar mejor a donde yo quiero llegar. Si yo estoy siguiendo una carrera, por ejemplo, una carrera como enfermería, yo doy primero la parte práctica. No, primero yo doy la parte teórica. Primero yo veo y comprendo y aprendo qué puede ocurrir. Después yo voy ganando la expertise haciéndolo la tarea que me toca. Limpieza de heridas, aplicar alguna u otra vacuna. Pero todo fue como empezó, formándome. Entonces, ¿qué es el primer paso, lo más alcanzable para mí? Buscar información del tema, después ver, por ejemplo, cuánto cuesta empezar a practicar ese tema, y entonces me voy poniendo metas que me ayuden a salir de este estado de tristeza. Entonces veo que la tristeza me ayuda también a, como decía en una parte, a reflexionar. Algunos autores dudan de que sea posible experimentar la tristeza cuando se ubica en el futuro. Siempre hay diferentes puntos de vista y perspectivas, y cada quien tiene que crear un criterio, y para tener un criterio hay que leer un poco más, ¿verdad? Pero siempre vamos a encontrar una u otra postura en algunos puntos. La función de la tristeza es la conservación de recursos, por tanto no es inherentemente negativa como algunos la consideran. Socialmente es interpretada como petición o demanda de ayuda. De este modo se incrementa la cohesión social y la unión entre los miembros del grupo, fomentando conductas de ayuda y altruistas. Su manifestación expresiva desencadena en los demás sentimientos de empatía. A nivel personal es la emoción más reflexiva que hay. Permite la introspección, que habíamos dicho que es todo lo que es un análisis interno, una mirada interna mía, cómo estoy, qué siento, hacia dónde voy. Realizar un balance personal acerca de la situación del futuro y la propia vida en general, que es lo que decíamos, que es hacer esa reflexión y ponerse nuevas metas, reorientarse. Entonces vemos que la tristeza tiene una función adaptativa. Porque si yo tengo una meta o tengo un objetivo o un pensamiento o un anhelo, una expectativa de la cual no estoy alcanzando, evidentemente si es muy alta me voy a sentir triste. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sentarme y volver a analizar hacia dónde quiero ir. Y si realmente analizar, tengo las competencias que me permiten poder alcanzar aquello que anhelo. Entonces ahí nos damos cuenta de que la tristeza, aparte de traernos esas emociones que mencionamos, también nos ayuda a entrar más en contacto con nosotros mismos. En la tristeza lo característico es la ausencia de la conducta motora, incluso ausencia de preparación para la acción. Esta desmotivación conductual que incluso puede restringir las conductas que proporcionan información a los demás, puede ser interpretada como una forma diferente de salir de la situación a partir de la ayuda de los demás. ¿Cómo yo entiendo esto? Hay una parte en la película Intensamente que hay una persona en el uno de los personajes, cuando ellos salen salen a recorrer la mente de la protagonista, se pone triste y se sienta al borde de un espacio tipo acantilado, y tristeza le escucha, entra en contacto con él, siente empatía y se sienta y empieza a escuchar cuáles son los problemas que le afligen a ese personaje. Entonces ahí nosotros vemos esta parte, que la tristeza es la ausencia de una conducta motora, por eso el personaje se sienta para actuar. Incluso es ausencia de preparación para la acción, pues no está planeando él realmente hacer algo. Él se siente como ya
la emoción le ha tomado, le embarga, como decíamos, le secuestra, como hemos mencionado, se sienta no sabiendo más cómo actuar. Entonces hay tristeza, se sienta al lado de él y lo que hace es la parte, como dice acá, que hace que las personas nos ayuden. Ve que se quedó, entonces se sienta para conversar y que él haga un descargo. Entonces tristeza lo único que hace es empatiza y le escucha. Entonces ahí vemos cómo se da este caso donde cuando una persona está triste, hace que esa situación genere a veces ayuda a los demás cuando las personas que le rodean tienen un interés por él. Porque no hay que olvidar que la función motivacional de esta emoción está relacionada con la petición de ayuda. Como el resto de emociones, las acciones se orientan a recuperar el equilibrio perdido por el estímulo que se encadena, aunque no sea de forma manifiestamente conductual. La conducta motivada está orientada a solucionar la situación presente y futura en términos de aceptación y reconstrucción de la realidad. Porque nos dice la conducta motivada está orientada a solucionar la situación presente, por lo que habíamos comentado de que yo no me estoy enfocando en el aquí y ahora, yo me estoy enfocando, en este caso, al futuro, en algo que no ocurrió todavía. Entonces, ¿cómo yo puedo intervenir en algo que no ocurrió? Si yo no puedo humanamente hacer eso. Yo no puedo saber qué va a pasar mañana, no lo sé. Yo me lo estoy imaginando. Por eso lo que dice que en términos de aceptación y reconstrucción de la realidad. El principio de realidad se basa que yo estoy aquí ahora, en este momento, en este lugar, viviendo este contexto y esta situación. La interpretación que yo hago es en forma individual, por eso puede ocurrir un hecho objetivo fuera de mí y las personas interpretarlo de forma diferente. Porque como solemos decir en el programa, cada quien interpreta de acuerdo a cómo fue creciendo, evolucionando interna, mentalmente, de acuerdo al contexto cultural de la familia y a las experiencias que fue superando o no. ¿Verdad? Entonces, por eso la interpretación siempre va a ser variada generalmente. Salvo que el evento, todos vamos a acordar, por ejemplo, si es un accidente, que hubo un accidente. Pero la interpretación que yo hago de cómo se cayó, si se cortó o no, no sé si alguna vez hicieron un teléfono cortado, uno le dice se raspó y se cortó y termina con que perdió el miembro más o menos del teléfono cortado. Y esas son las distorsiones en la realidad. Entonces lo que dice aquí es que una vez que aparece la tristeza, yo hago esa introspección, hago ese análisis de la situación, entonces lo que yo puedo hacer es aceptar lo que yo no pude mejorar, que ocurrió, o que escapaba de mí, y reconstruir la realidad en el sentido de concentrarme otra vez en retomar el vivir, el aquí y ahora. Voy a repetir mucho esa expresión, porque otra forma de decirlo es un día a la vez que hayamos dicho, porque tenemos que acostumbrarnos a pensar que todo es pasajero y que todos nosotros somos viajeros en este camino que es la vida, y tenemos que ir viendo la mejor forma de superar los obstáculos que tenemos y recordar que en un momento todo puede cambiar. Las estrategias de afrontamiento permiten reducir la actividad para focalizarla hacia uno mismo. Así se facilita al organismo la restauración de la energía y se prepara para autoexámenes constructivos, que nos ayudan además cumpliendo importantes funciones de cohesión con otras personas, comunicándoles que no está bien y reclamando de esa forma ayuda, que es lo que habíamos mencionado en el ejemplo de la película Intensamente. Le habrá pasado también a muchos de ustedes en el colegio donde uno realmente genera grandes vínculos sociales. Muchas veces tuvieron situaciones familiares o se aplazaron el examen y automáticamente al sentarse o a ponerse a solas, los compañeros se acercaban a ver qué les pasaba, les llevaban a su casa para estudiar o les llevaban a su casa para que hablen con su papá y con su mamá para que usted entienda un consuelo. Entonces vemos cómo la tristeza es un elemento de cohesión también con otras personas. Y en ese momento nosotros generamos esos vínculos para toda la vida, porque la amistad es algo que no hay que verle todos los días obligatoriamente, es un valor que ya le dimos a la persona por el vínculo que generamos con ella. Entonces llegamos a una conclusión de que la tristeza nos ayuda a superar situaciones adversas. Hablamos que la tristeza abarca sentimientos de soledad, apatía, autocompasión, desconsuelo en muchos casos, melancolía, pesimismo y desánimo, entre otros. Así que si usted no sabe por qué a la noche antes de dormir está lagrimeando, no sabe por qué amanece llorando o lagrimeando, probablemente la tristeza está calando ya en usted. Entonces ahí la sugerencia es
que hable con alguien y le cuente lo que le está pasando en confianza y que se pueda acercar a una consejería o a consultar si es que esto está ocurriendo en forma muy habitual y frecuente. Este estado de anímico que produce este suceso desfavorable, como habíamos dicho, causa palabras como en nosotros como pesimismo, insatisfacción y tendencia al llanto. Es una emoción muy opuesta a la alegría y activa el proceso psicológico que nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos. Estas pérdidas que habíamos mencionado al inicio, que pueden ser pérdida de personas, el duelo, por ejemplo. Es lógico que uno sienta tristeza en un duelo, es lógico que el duelo dure un cierto tiempo. Cada persona tiene un proceso de duelo diferente, porque cada persona vive en forma diferente sus afectos con referencia a otras personas. Entonces es sano sentir tristeza. Y a veces uno tiene bloqueos de la tristeza. Y esos bloqueos a veces son por cuestiones que uno tiene que ir trabajando, porque uno siempre, como habíamos dicho, la expresión del sentimiento es lo más importante. Entonces nosotros decimos, ¿y cómo se presenta la tristeza? Se presenta, ocurre un estímulo, ¿verdad? Ese estímulo recorre el cuerpo. La tristeza me lleva a una inacción, como hablamos del ejemplo de la película. Generalmente yo no actúo, sino que desactúo, no tengo una motivación, un arranque, es como subirme al auto sin la llave, no encuentro la llave. Entonces esa función que cumple la tristeza nos invita a esa reflexión y a detenernos y prestar atención. ¿En qué me sucede? ¿Por qué no estoy pudiendo concentrarme? ¿Por qué no tengo ganas de ir a hacer algo? ¿Qué es lo que me está haciendo que yo hoy no me quiera levantar ni salir de la cama? ¿Qué es lo que hace que lagrimee? ¿Por qué siento que no puedo? ¿Por qué siento que no puedo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos firmemente. Nosotros venimos de una cultura nacional en el cual el no puedo está muy instalado. Entonces siempre tenemos que procurar entender por qué creo que no puedo. ¿O qué hace que no lo haga, que no reaccione? Entonces ahí vemos que uno va viendo qué es lo que hace que me genere así, porque a veces los bloqueos nos impiden rápidamente entrar, pero masticando llego a la conclusión de que puede ser disparador. Y si no estoy llegando y son varios días que estoy así lloroso, claro que tengo que consultar. Cuando uno se siente triste, pues se replega en sí mismo. Busca aislarse, o sea, mientras él ve cómo puede gestionar la emoción, porque como habíamos comentado en un programa, a veces uno piensa que no puede, entonces ese no puedo, al sentir y pensar no puedo, tengo que decir automáticamente, y no es en forma engañosa, sino la verdad que sí podés, porque nosotros somos una opción entre muchas células que pudieron ser nosotros, ¿no? Fuimos nosotros somos luchadores desde el nacimiento y antes de nacer. Entonces, cuando siento que no puedo pensar, ¿por qué no puedo? Uno puede las cosas que realmente quiere. Uno puede las cosas que realmente desea. Uno mueve el mundo cuando quiere algo. Y ahí entra otra vez cuando aquel anhelo, deseo que quiero, que elegí, esa expectativa era tan fantasiosa que yo me siento estancado como si estuviera en la arena movediza. Entonces ahí tengo que analizar. Entonces, ¿será que yo tuve una expectativa o pensaba o esperaba que aquella persona, aquella situación, aquella cosa ocurriera de esta manera y no se dio y eso me pone así? Entonces rápidamente cobro conciencia y tengo que actuar en sentido contrario buscando cambiar mi estado anímico. ¿Cómo yo puedo cambiar mi estado anímico? Puedo cambiar mi estado anímico haciendo actividades como por ejemplo ir anotando todo lo que estoy pensando que me parece negativo. Entonces agarro y lo empiezo a modificar en una hoja de papel. Puedo hacer eso, un ejercicio muy sencillo. Todas las ideas que vienen a mí y automáticamente yo empiezo a buscar la idea opuesta, ¿verdad? La forma más positiva de eso que estoy pensando, y ahí analizo, ¿esto es realista o no es realista? ¿Hay algo que realmente confirme que esto es así o no?
Algunas personas les gusta más colorear. Entonces hay gente que te dice dibujar, ven como temas expresar, ir sacando, poder dar más elementos para mi análisis, para esa reflexión. Después te dicen dibujar lo que sentís o cómo te sentís. Dibujar este estado anímico. Entonces para que ellos vean. Y una vez que ven lo que acaban de dibujar, igual que con las palabras escritas, uno le dice, bueno, mira, vos te sentías así. Ahora, ¿cómo te sentís después de ver cómo estás? Entonces, como decía alguien que conocí, ahí está, ahora actúa. Ayuda mucho el ejercicio. Realmente otra forma de ayudar bastante a sacar, trabajar esa tristeza y generar más hormonas positivas es el ejercicio. La dieta también ayuda bastante. Pueden acercarse a nutricionista, ayuda bastante porque a veces uno tiene en la alimentación diaria carencias de vitaminas o minerales que le pueden ayudar a estar mejor. Y entonces el ejercicio, no necesariamente, lo ideal siempre es caminar. A mí me gusta caminar, encima camino bastante. Eh, y si te gusta caminar, salir a caminar. Si no te gusta caminar, caminar es lo primero que ayuda. ¿Querés algo más que caminar? Puedes salir a caminar y trotar. Que te gusta más, siempre es, antes de hacer deporte hay que hacer exámenes médicos para ver cómo uno está. ¿Quieres ir al gimnasio? Anda al gimnasio. Muchas de los que van al gimnasio realmente se van para poder sacar lo que llevan consigo, no cargar esas emociones que tienen después del trabajo o después de una actividad. Eso ayuda bastante el gimnasio. Si vos te pones a pensar en los motivos para estar alegre, hay muchos. Hay muchos videos en YouTube también. Hay gente que cuando se siente triste, yo he observado que se pone a ver videos alegres. Estamos hablando de yo, personas que hago conmigo mismo, no lo que los otros hacen conmigo en este momento. Entonces hay gente que se pone a ver videos graciosos, he visto que hay gente que se mata de risa viendo videos de gatos, hay videos motivacionales, hay gente que le gusta escuchar a personas que tienen una figura de autoridad motivándola a salir adelante. Yo me acuerdo que un tiempo estuvo muy famoso esta persona sin brazos y sin piernas ni Vujicic, y todo el mundo hablaba de él, ¿verdad? Entonces cuando uno está en depresión, siempre tiene que buscar en lo malo lo bueno, ¿verdad? Y hay gente que ha salido despierta de un coma que cada mañana amanece súper feliz. Hay gente que ha salido ilesa de accidentes que uno sabe y ve la forma viendo, buscando lo bueno en el día. Porque uno ve el caso de Nick Vujicic que mencioné recién, sin brazos y sin piernas, y lo ve tan alegre. Todos tenemos nuestro momento de alegría o de tristeza, pero lo ves que él busca un motivo para trabajar y te das cuenta que es una cuestión. La motivación empieza yo decidiendo estar motivado y poniéndome yo como objetivo mantenerme motivado. Si usted alguna vez se dedicó a la venta, sabe que es así porque la venta no es fácil. Uno tiene que automotivarse. Y a veces en esta sociedad que estigmatiza la tristeza, donde todos tenemos que estar sonriendo, todos tenemos que vernos estéticamente bien, todos tenemos que decirlo correctamente, lo políticamente correcto. eh, a veces ser auténtico lleva un poco más de tiempo. Pero yo les garantizo que si ustedes se encuentran, hacen la introspección, se cuidan, se quieren, van a ir mejorando día con día su perspectiva de la vida. Porque la tristeza realmente es aquello que, como está en la película, va ganando protagonismo. Porque es uno de los elementos adaptadores más importantes. Pero si yo no aprovecho los momentos de, de análisis y yo no busco automotivarme, y espero que la motivación venga de afuera, es más difícil. A veces hay cosas que soltar que están al alcance de la mano. Las emociones son eventos pasajeros, eso nunca hay que olvidar. Y si te aferras a ellas igual que llegaron, y si no te aferras a ellas igual que llegaron, se irán. Pero si te aferras a la tristeza, puede ir progresando y convertirse en una depresión. Pero siempre hay que recordar que depresión no es lo mismo que tristeza. Hay unas cuantas diferencias entre depresión y tristeza. La depresión, por ejemplo, es un trastorno del estado de ánimo que provoca una incapacidad
para disfrutar de la vida cotidiana. Es una situación crónica que afecta el cuerpo y la mente. Cambia la forma en que comemos, dormimos y nos relacionamos con los demás. Crónico quiere decir que se sostiene en el tiempo, no es algo que ocurrió hoy, mañana y después me siento mejor. Cuando hablamos de depresión, es algo que llegó y está ahí quieto hasta que activemos para moverla. La tristeza, en cambio, es una reacción, como habíamos dicho. La depresión es un trastorno, la tristeza es una reacción psicológica que deviene de un hecho que nos ha producido un impacto negativo. Es un sentimiento natural que nos permite adaptarnos a la nueva situación y reaccionar. La depresión no tiene un plazo de tiempo definido. Puede durar meses o años, hasta que yo actúe para trabajarla. En cambio, la tristeza tiene una duración finita, o sea, un momento nada más. En la depresión, las personas con depresión sienten una apatía profunda, una dejadez total. Se vuelven incapaces de hacer sus tareas cotidianas. Pierden el interés por todo o casi todo. En cambio, en la tristeza, las personas que se sienten tristes son capaces de ejecutar su vida y su día a día a pesar de estar de bajón. O sea, yo puedo tener un bajón, es tristeza. Yo me sigo peinando, me sigo bañando, me sigo cepillando los dientes, cortando las uñas. En el aseo uno empieza también, se ve bastante, es más notorio lo de la depresión, porque si yo le conocí a la persona que era mega arreglada y de repente me voy encontrando desarreglada, inclusive a veces me doy cuenta y me percato por aroma, no se está bañando, ¿verdad? Y probablemente esa persona está en un proceso depresivo, probablemente. En la depresión, las personas con depresión necesitan atención psicológica profesional. No pueden salir arbitrariamente de este estado. No pueden forzarse ni ser forzadas a sentirse mejor. Que es lo que nosotros decíamos, ese estímulo externo no le mueve. La tristeza, en cambio, se supera en un lapso corto con el apoyo del entorno social. Como habíamos hablado en la parte de la película, que se sienta tristeza al lado del otro personaje y haciendo compartiendo con empatía, se sobrellevó la situación rápidamente. Eso no se da en la depresión. En la depresión está más incapacitada, la persona cuesta un poco más y a veces la depresión puede llevar a situaciones más críticas. Entonces estamos viendo que en el tema de tristeza, la regulación de la tristeza nos hace que nosotros busquemos estrategias de cómo poder trabajar esa tristeza. Esas estrategias son a veces algunas positivas, resolución de conflictos, de problemas, intentos voluntarios míos de cambiar una situación estresante y la aceptación también a veces de situaciones y no juzgarse por aceptar, porque realmente a veces lo que ocurre en la parte de aceptación es que yo no quiero soltar, yo me encapricho. Ayer yo estaba en un surtidor, voy a dar un ejemplo visual, y había la tristeza era como el perrito que yo he visto ayer. El perrito estaba tan enojado que le mordió el zapatón al playero, y el playero le levantaba al perrito y él no quería soltar. Y a veces así nosotros somos con las emociones, como ese perrito que vi ayer. No queremos soltar el zapato de la persona. Y nosotros no queremos soltar esa emoción, no queremos deshacernos. Lo que conocemos pues es esa emoción. Y a veces uno piensa que se merece lo que está ocurriendo. Pero realmente la aceptación no es decir que yo merezco, es reconocer que ya pasó, que es un evento pasado, que es algo que ya ocurrió, que hoy, aquí y ahora es diferente, que hoy, en este momento, yo puedo tomar la decisión de cambiar, que yo puedo en este momento ser el protagonista, como solemos decir, en nuestras acciones. Pero para eso tengo que aceptar que ya hice lo que podía hacer en mis circunstancias. Y ahí gano un respiro y decir, bueno, estoy practicando fútbol, no llegué a la primera, tengo 19 años, regresando al ejemplo del fútbol. No estoy debutando, el fútbol no es para mí. Eso es la aceptación. No llegué. Si es que yo no estoy en primera, no estoy convocado en la plantilla, no quedé. O a veces, si realmente es lo que quiero, me la vuelvo a jugar. Pero ahí es donde tomo la decisión de la aceptación.
quizá no es este mi lugar, es otro. Yo me recuerdo nuestro gran arquero José Luis Chilaver, que contó una experiencia donde alguien le había dicho que él nunca iba a ser un arquero reconocido, entonces él tomó otras estrategias para poder lograrlo. ¿Y qué ocurrió? Después le encontró, le alzó como taxista a esta persona, ¿verdad? Entonces la vida da esas vueltas, por eso el tema de las expectativas tiene que ser reales. Y también ponerme plazos, ¿sí? Para eso que quiero alcanzar. Plazos. Si en esos plazos no se cumple, ahí tomo la decisión de aceptar que no es para mí. Porque siempre hay personas que les cuesta ya por dolor a veces dejar de hacer eso que le está causando esa tristeza. Y siguen eso porque es lo que conoce, vuelve la tristeza su mundo. No tenemos que permitir nunca que nos embargue ninguna emoción la mente. Debemos recordar que nosotros siempre podemos, mientras estemos con el pleno uso de nuestras facultades, podemos cambiar nuestro hoy en algo diferente. Y tampoco no juzgarnos por la experiencia emocional negativa, ¿no? Hay gente que dice, no, fui un tonto. Pero no, esa experiencia sirvió para que nosotros crezcamos un poquito más, para que veamos diferente la vida, nos amplía el horizonte. Yo soy una persona que la parte laboral he estado en varios rubros, cada rubro te cambia la forma como ves las situaciones, porque conoces formas que resuelven, las personas que resuelven problemas similares en formas diferentes, obtienen mejores o diferentes resultados, y uno nunca lo sabe todo, y tiene que aceptar que ese fue un proceso de aprendizaje. A veces no es tu lugar, no es tu empresa, no es para vos ese rubro, y uno tiene que aceptar las cosas como se dan. A veces uno da lo mejor de sí, y se esfuerza, pero los dueños no les parece lo suficiente y te rescinden y te queda un dolor y te sujeta ese dolor y no lo soltás. Y la realidad es que el dueño puede decidir sacarte. Estoy tomando ejemplos laborales. Vos no decidís quedarte en la empresa de alguien. Entonces por ahí vos salís. Hay una persona que conozco que ahora es músico, que es una persona que respeto bastante y admiro. Así que si Ubaldo escucha esto, estamos hablando de vos. Una persona que caminando dejó de caminar, no le detuvo, ahora es un profesional independiente, ahora que ya en su profesión se realizó, ahora es músico, está entrando en la música, porque siempre quiso ser músico. Entonces uno tiene que ver cómo a veces la vida también te va llevando hacia tus cualidades que quizás no explotaste, porque vos pensabas que lo otro que vos creías era lo que era para vos, pero había otra cosa que te esperaba. Lo mejor siempre está por venir, pero si mi expectativa está basada en algo que yo no le estoy dedicando tiempo, está basado en algo que yo no me estoy jugando por completo a eso, está basado en algo para lo cual no me está saliendo porque no tengo las competencias y cualidades para eso, tengo que analizar si es realmente lo que yo puedo hacer o es algo que yo me encapriché por hacer. Hay historias de superación y de no superación. Entonces, para ir haciendo un resumen, hoy hablamos de la tristeza. Hablamos de que la tristeza es una emoción primaria, así como el temor, la felicidad, la sorpresa y el disgusto. Hablamos que es natural y necesaria, que se relaciona con sentimientos de apatía, autocompasión, desconsuelo, melancolía y pesimismo, y nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos. Nos ayuda a crecer en los fracasos. Hay una frase que yo estaba compartiendo en mi perfil. Voy a ver si encuentro acá. Voy a poner ahora en el post debajo de donde decía que quizás no sean muy notables mis victorias, en palabras sencillas, pero si vos supieras las grandes situaciones de las cuales salí adelante, te sorprenderías. Porque a veces el hecho de haber superado una situación muy fuerte que nos demandó generar nuevas competencias, si bien no es una victoria notable, nos fortaleció. Lo que no me mata me hace más fuerte, decía Nietzsche, que es una frase que quedó para la historia. Entonces la tristeza nos hace eso, nos hace superar, levantarnos de la desilusión, del fracaso. Yo estaba escuchando muy contento un ejemplo a nivel nacional de nuestro país, que nuestro país se fue a la guerra del Chaco, igual pagó la deuda externa de todo ese momento de lo que debía. Entonces ahí uno mira y dice,
Ponerse una meta te ayuda. ¿Cómo se identifica la tristeza? Sus signos más visibles son el llanto, las lágrimas, mostramos preocupación y seriedad, nos falta apetito y tenemos problemas para dormir. Internamente podemos sentirnos decaídos y apáticos, aunque no nos mostremos por fuera. ¿Sirve estar triste? Sí, la tristeza nos hace prestar atención en algo que nos sucede para procesarlo e ingresarlo a nuestra vida. Así podemos adaptarnos a nuestra realidad que nos toca vivir con nuestras pérdidas, desilusiones o fracasos. Algunas causas, sí, la soledad, el fracaso, el amor no correspondido, las enfermedades, problemas económicos, pérdidas. Poco triste o muy triste. La tristeza puede ir desde un ligero malestar hasta un profundo dolor emocional. A veces llega hasta la depresión, como dijimos. En estos casos, la tristeza se convierte en un problema que es necesario tratar con un psicólogo o psiquiatra. La depresión puede durar meses, años y dañando la calidad de nuestra vida. En la tristeza también yo reconozco la ayuda de los otros. Hablar con alguien siempre se ha considerado positivo. Cuando el problema es grave, quizá lo mejor sea ponerse en manos de un especialista que nos ayude a interpretar correctamente la situación y nos proporcione ayuda emocional y apoyo emocional. Hablar con alguien siempre es importante. Saber escuchar que nos necesita también lo es. Yo estaba viendo un video en YouTube de una rusa que vino a Paraguay y le sorprendió la calidez de nosotros. Y lo que ella hizo un gran énfasis es en la escucha que tenemos nosotros y en el compartir. Así que yo les invito a ustedes, si vieron a alguna persona más decaída esta semana, una persona que ustedes estiman, que están viendo que está un poquito más desprolija de lo que suele estar, que se acerquen y le pregunten cómo está su semana, se sienten a tomar un café y compartan un poco de empatía con esa persona, un poco de tiempo común. Y si es alguien muy cercano, un abrazo nunca está de más. El desafío que tenemos nosotros todos los sábados, que siempre mencionamos, es abrazar, porque a veces nos cuesta dar ese paso y es tan interesante el tema. Una vez nos fuimos a la Jutata el día del abrazo y realmente el abrazo ayuda mucho a cambiar la química de nuestro cuerpo, nos ayuda bastante a hacer una acción sencilla que no requiere quizá un gran esfuerzo físico, sino más bien un cambio de actitud, que es compartir el calor humano. La tristeza, como vimos, cumple la función principal de que nosotros podamos hacer eso de caernos y levantarnos, caernos y levantarnos. Y con ella hemos dado ya este ciclo de 5 en cuanto a inteligencia emocional y vamos a ver cuántos más nos quedan. Así que nosotros nos despedimos ahora, le agradecemos mucho su espacio. Aquí desde Sanamente le esperamos la siguiente semana.